Bien, nuevamente me presento. Mi nombre es Gina, soy de la ciudad de Calchaquí y estoy a disposición para ustedes, para lo que necesiten. Hoy vamos a terminar de dar los distintos mercados que esta semana estuvimos viendo. Los mercados de acciones, los mercados de Forex, los mercados de cripto, y vimos también los mercados de índice y hoy vamos a dar por finalizado esta clase con los mercados de futuros y con los mercados de bonos. Bien, tenemos mercado Forex, mercado cripto. Bien, ayer finalizamos con el mercado de índices. Bien, hoy vamos a dar un poco y vamos a tratar de explicar para que quede un poco claro qué es mercado de futuros, ¿sí? Yo voy a ir acá leyendo y voy a ir haciendo unos ejemplos que fue el resumencito que me hice para poder darle la clase de hoy. Bien, ¿qué es mercado de futuros? Son acuerdos entre dos partes, ¿sí? Una de esas partes se compromete a comprar ese activo y la otra parte a venderlo con un precio que establecen desde hoy, pero el intercambio se va a dar en un futuro. Bien, básicamente, la parte que se compromete a comprar tendrá beneficios si el precio sube, porque el activo vale más de lo que él se comprometió a pagar. En cambio, la parte que se compromete a vender tendrá el beneficio si el precio baja, porque ahora entregará un activo que vale menos de que pagó inicialmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente que yo voy a decir, bueno, hoy compro, pero a un precio a futuro. Si ese precio sube, voy a tener beneficios. ¿Sí? Bien. Yo acá les di un ejemplo. Dice, imaginemos que nos comprometemos a vender una canasta de manzanas a 10 dólares o a 10 pesos. Nosotros nos vamos a comprometer a vender. Días antes de la entrega, el precio de la manzana cayó a 5 dólares por canasta, entonces lo que yo puedo hacer es comprar esa canasta a 5 dólares y venderlas a 10 dólares como yo me había comprometido inicialmente a vender. Bien, en el mercado de futuros podemos operar cualquier clase de activo. Podemos hacer acciones, divisas, materias primas, criptomonedas, entre otros, sin necesidad de producir nada de eso. Básicamente es el mercado que nosotros operamos, el mercado de futuros, ¿sí? Donde nosotros operamos acciones, divisas, criptomonedas. Bien, la mayoría cierra sus posiciones antes de la fecha de entrega. Por ejemplo, se habían acordado comprar y el precio subió, entonces cerrarán sus posiciones con beneficio. En cambio, si el precio baja, deberemos asumir nuestra pérdida. Como nos pasa a nosotros que a veces compramos y el precio sube, tenemos ganancias y beneficios, pero a veces compramos y el precio baja, entonces tenemos que asumir nuestra pérdida y tener un control de riesgo. Bien, yo acá coloqué que los participantes de futuro pueden dividirse en dos grupos. Tenemos los productores y los especuladores. Básicamente nosotros estamos en la parte de especuladores, porque los productores son las personas que, por ejemplo, si estamos hablando de materias primas, son las personas que, no sé, siembran el arroz, lo cosechan, lo venden. Yo acá les puse que gracias a esto, a los productores, se creó este mercado. Y acá les puse que en Japón, en el siglo XVII, los agricultores acordaban el precio del arroz antes de ser cosechado. Entonces esto le permitía protegerse de cambios repentinos en el precio. Entonces antes de cosechar el arroz, ellos ya colocaban un precio, un monto. En cambio, después tenemos los especuladores, que seríamos los que estamos nosotros en esa parte, que son los que esperamos tener ganancias o beneficios según el movimiento del precio. Es decir, que nos beneficiamos o a veces también podemos tener pérdida con ese movimiento del precio. Bien, nosotros al operar en futuro,
al operar en futuro hacemos un contrato, que son los contratos de futuro. Básicamente en ese contrato que realizamos es para pautar el precio al que vamos a comprar o al que vamos a vender. Ese contrato está compuesto por el activo que yo voy a comprar o por el que yo voy a vender, el tamaño del activo, es decir, la cantidad del activo que voy a comprar o que voy a vender, y además los mercados de futuro también se mueven por la oferta y la demanda de los participantes, porque imagínense que estoy participando en el mercado de futuros con divisas. Y nosotros sabemos que el mercado de divisas se mueve por oferta y demanda. Lo mismo, supónganse que estoy en el mercado de futuros, pero de criptomonedas. Entonces, el precio, como ya sabemos, en el mercado de criptomonedas, el precio se mueve por oferta y demanda de los participantes. Básicamente, el mercado de futuros es lo que nosotros operamos, compramos y esperamos que suba. Si sube, tenemos beneficios o ganancias. En cambio, si compramos y baja, vamos a tener pérdidas. Y lo mismo si vendemos y el precio baja, vamos a tener beneficios o ganancias. Y si el precio sube, vamos a tener que asumir nuestras pérdidas. ¿Sí? Eso sería el contrato de futuro. Yo les di un ejemplo acá, más o menos para que entiendan cómo sería el mercado de futuros personalmente, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos en un broker. Pero antes no había eso y se lo realizaba de manera personalmente, de decir, bueno, te voy a comprar, como dice ahí, los japoneses, vamos a pausar el precio hoy y vamos a esperar a cosechar para ver si voy a tener pérdidas o voy a tener ganancias. ¿Sí? Básicamente eso sería el mercado de futuros. ¿Se entendió sobre mercados de futuro? ¿Hay alguna duda? Si no, seguimos con el último mercado, que es el mercado de bonos. ¿Alguno de ustedes opera mercado de bonos? Bien, voy a arrancar a explicar el mercado de bonos, pero antes de empezar a explicar un poco, antes de empezar a explicar un poco sobre el mercado de bonos, me gustaría que quede claro que el mercado de bonos es muy, muy más profundo de lo que yo voy a explicar, porque básicamente para poder explicarlo en profundidad al mercado de bonos, hay que entrarse mucho en el tema de economía, de inflaciones, de tipos de intereses, de cómo se puede llegar a manejar el Banco Central. Hay muchos otros factores a tener en cuenta en el mercado de bonos, pero yo básicamente lo que les voy a explicar es qué es un bono, ¿sí? Para que lo sepan. Yo no sé si ustedes operan bonos. Yo les digo la verdad que a veces el mercado de bonos lo tengo en cuenta para tener exacto, fíjense que Pablo ahí en el chat me dice que son más fundamentales los bonos, me parece. Y justo iba a decir eso, yo a los bonos los tengo más en cuenta para tener un poco en cuenta la economía global, la macroeconomía. Sí, porque los bonos están muy influenciados por la economía de cada país y de cada banco central. Entonces es un tema mucho más profundo, más abarcativo. Claro, así como dice Pablo en el chat, no sé si lo leen. Entonces, no quiero entrar en profundidad sobre el mercado de bonos, porque nuestro objetivo va más allá de entrarnos en profundidad en la economía. ¿Sí? Bien. Yo les puse un resumen acá, que básicamente el mercado de bono, el bono es un préstamo. Y yo les coloqué un ejemplo para que se puedan entender cómo sería un préstamo.
Bien, les coloqué, dice, imaginemos que Juan es un gerente financiero de una empresa, es decir, que es el responsable por todas las decisiones financieras de esa empresa. Y su jefe le pide que encuentre la forma de financiar una construcción de un edificio. Y para eso necesita 500 millones de dólares. Entonces Juan tiene que ver de dónde va a sacar esa plata para poder pagar la construcción de ese edificio. Bien, Juan lo primero que puede llegar a hacer es recurrir al banco para pedir un préstamo, y básicamente lo que va a hacer el banco, como cualquier banco, si nosotros vamos y pedimos un préstamo, lo primero que hace el banco es analizar nuestra situación para ver si estamos en condiciones de pagar después ese préstamo, ¿no? Entonces, el banco va a analizar la situación de la empresa para ver si se lo puede otorgar. Bien, pero básicamente el banco también tiene que juntar esa plata para poder dársela a Juan. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a sacar esa plata el banco? Bien. El banco lo que hace es crear, en este caso, les digo en este caso porque di el ejemplo de 500 millones, entonces en este caso el banco va a crear 500.000 bonos, ¿sí? Es como un préstamo, va a crear 500.000 bonos. Y cada uno de esos bonos tendrá el valor de $1.000. Entonces, si yo hago la multiplicación de 500.000 bonos multiplicado lo que vale cada uno, que en este caso serían $1.000, me daría los 500 millones de dólares que Juan necesita para poder crear ese edificio, para la construcción de ese edificio. Pero el banco, a esos bonos, se los va a vender a los inversores. Pero no se los va a vender a $1.000, sino que se lo va a vender con una tasa de interés, en este caso, por ejemplo, del 5%. ¿Sí? Básicamente, eso sería un bono, un préstamo, donde el banco después tiene que ver de dónde saca esa plata, que es ahí cuando ellos crean los bonos para ser comprados por los inversionistas con un porcentaje de interés. ¿Sí? ¿Quiénes pueden emitir bonos? No todo el mundo puede emitir bonos, solamente los bancos y los gobiernos, con el fin de conseguir fondos. ¿Para qué? Para hacer los préstamos que requiere la gente. ¿Sí? Básicamente eso sería el mercado de bonos. Yo el mercado de bonos lo utilizo mucho como fundamental, porque los bonos pueden aumentar o pueden bajar dependiendo del tipo de interés. Y ese tipo de interés va a depender de cómo se encuentra la economía en ese momento del país. Si pueden, si no pueden. Ahora este último tiempo hubo suba de intereses, de tipo de intereses, y creo que todo este año va a haber, entonces todo eso va a repercutir en el mercado de bonos y además todo eso va a repercutir en todos los otros mercados que estuvimos trabajando anteriormente. Pero lo que a mí me interesa es que quede claro qué sería un bono y para qué lo utilizamos, ¿sí? No sé si hay personas que operan en los bonos, pero son, como dice Pablo, más que nada para tener en cuenta los fundamentales, ¿sí? Bien. Y con esos dos tipos de mercados damos finalizada la clase de los distintos mercados que podemos encontrar. ¿Sí? Bien, voy a ir hacia atrás como para hacer un repaso. Distintos mercados, dimos las acciones, los futuros, forex, cripto, índice y bono. Creo que por lo que ustedes me andaban diciendo, los que más operan son los mercados forex, que serían las divisas, los mercados de cripto. Y bueno, yo con respecto a los mercados de los índices y los mercados de bonos, los tengo en cuenta más que nada para
lo macroeconómico y cómo influye en los otros mercados. Bien, hacemos un repaso rápido como para dar finalizada esta clase de los mercados. Dimos los mercados de acciones, ¿sí? Que son las distintas empresas. Acá hay varios ejemplos, varias fotitos para que lo tengan en cuenta. Recuerden que lo podemos operar de lunes a viernes las 24 horas del día. Básicamente eso, los mercados de acciones. Después tenemos el mercado de Forex, que en el mercado de Forex lo que hacemos es operar par de divisas. Acá tenemos diferentes zonas horarias que tener en cuenta, Londres, Nueva York, Sydney y Tokio, que eso lo vamos a trabajar mañana, los horarios, a qué hora abren, a qué hora cierran, pero básicamente lo podemos operar de lunes a viernes las 24 horas del día. Bien, lo más importante de Forex que tienen que tener en cuenta es cuándo vamos a comprar ese par de divisas o cuándo lo vamos a vender. Lo íbamos a comprar cuando la primera divisa iba a aumentar con respecto a la segunda y la íbamos a vender cuando la segunda divisa iba a aumentar con respecto a la primera. Bien. Después dimos también el mercado cripto, donde también dijimos que era muy similar al de par de divisas, pero en este caso podemos tener par de divisas digitales, o si no, una divisa digital con respecto al dólar. También vamos a comprar cuando la primera divisa aumente con respecto a la segunda y vamos a vender cuando la segunda divisa aumente con respecto a la primera. Este mercado, a comparación de los demás, está abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Después tenemos los mercados de índice, que básicamente era el conjunto de muchas empresas juntas. A este mercado lo podemos operar de lunes a viernes las 24 horas del día. Yo acá le había puesto algunos índices más importantes y que era lo que hacía mover el precio del índice. Que les vuelvo a decir, el mercado de índices y el mercado de bonos, básicamente yo lo utilizo, como dijo el compañero, para trabajar un poco la economía global, la macroeconomía. Mercado de futuros, cuando hacemos trading estamos haciendo futuros, ¿sí? Pautamos una compra o pautamos una venta. Si sube tenemos beneficios si compramos, si baja tenemos pérdida. Si vendemos tenemos beneficios si baja el precio y vamos a tener pérdida si el precio sube, ¿sí? Yo les di el ejemplito de la canasta de manzana. Nosotros básicamente estamos en el grupo de especuladores que vamos teniendo ganancias o beneficios con respecto al movimiento del precio. Y por último, para dar finalizado, el mercado de bonos, que básicamente un bono es un préstamo. ¿Para qué? Para poder financiar, para poder, en este caso, juntar plata para prestársela, en este caso, a Juan, que era el gerente. Bien, chicos, espero que haya quedado claro los distintos mercados que tenemos. Me gustaría saber si tienen alguna duda.